placer para Jesús en mi hogar tener acá a Danner Sánchez. Hola, Danner. Hola, hola. Un placer para mí también estar. Es grato compartir la palabra de Dios contigo y esta vez, ¿cómo decirlo? Compartir con los miembros del canal que ven este contenido y poder tener bendición. Amén, amén, qué bueno. Entonces, Danner, cuéntanos un poco de ti, no sé. Ya yo dije que tienes una familia, así que no te puedo preguntar si eres casado, porque obvio que eres casado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Algo? Bueno, por la gracia de Dios estoy bien, aprendiendo siempre de los caminos del Señor, luchando por la fe cristiana que compartimos y tratando de avanzar y crecer cada día más, tanto en el ámbito espiritual como en los demás caminos de la vida. Amén. Tú sabes, Danner, que nosotros vivimos en un mundo donde el sentimiento impera, donde muchas veces las personas no saben si lo que sienten es lo correcto o si lo que están sintiendo es algo que va mucho más allá de lo que dice la Biblia, simplemente la Biblia no lo dice. Así que yo creo que es propicio el momento, ¿verdad?, para que tú nos hables acerca de la fe versus sentimientos, cuando lo que yo siento no es lo que debo creer. ¿Cómo yo puedo conectar esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo es fe? ¿Cuándo es sentimientos? Yo sé que nuestros amigos del canal Jesús en mi hogar le interesan mucho saber acerca de esto. Cuando si tú lo que sientes es fe o es sentimiento. Cuando la decisión que debes tomar, debes hacerla en base a la fe o en base a los sentimientos. Háblanos sobre qué es cada uno de ellos y cómo yo saber si debo actuar por fe o por sentimientos. Ese tema que tocas, Natalie, es muy importante y es un tema que he tenido inquietud en estudiar e investigar, especialmente en la época en la que vivimos. Es notorio que prima los sentimientos a la hora de tomar decisiones. Sí. Y a veces se deja así está escrito, lo que ha dicho el Señor, el consejo de la palabra de Dios, por cómo me siento o cómo estoy en el momento. Y creo que es importante saber manejar los sentimientos y encauzarlos en la fe que vivimos, la fe que profesamos. Si nuestros sentimientos están desligados de la fe, entonces nuestra religión va a ser un poco vana o vacía. Wow. Entonces sí, es muy importante y me gusta resaltar o comenzar a hablar de este tema concentrándonos en lo que en nuestra cultura es la figura de los sentimientos, que es el corazón. Y es importante, y quiero aprovechar el momento para citar un texto bíblico, de cómo se interesa el Señor por nuestros sentimientos o por nuestro corazón. Sí, Daniel, porque sabes, a veces cuando las personas escuchan fe versus sentimientos, creen, bueno, la fe es buena, pero entonces los sentimientos son malos, no debo sentir. Entonces, es increíble nosotros vivir sin sentimientos. Y cuando a una persona se le vende la idea, no, porque todos tus sentimientos son malos. ¿Cómo la persona puede congeniar esto? Porque en realidad no es así, hay sentimientos buenos. Digamos que esa sería una percepción exagerada, porque Dios puso los sentimientos en nosotros, Dios nos creó con ellos, son parte de nuestro ser. Pero así como todo, debe estar sujeto al entendimiento, sujeto a la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que son buenas, pero cuando se llevan al exceso pueden ser dañinas. Es lo mismo que pasa cuando nosotros le damos prioridad a lo que sentimos sobre la realidad, sobre la fe, sobre la obediencia, es donde comienza el problema. Muy interesante. ¿Y la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre la fe y los sentimientos? Nosotros podemos leer dos versículos o mencionar especiales para comenzar como apertura. Uno es Deuteronomio 5:29 y el otro Deuteronomio 4:29. Uno de ellos cita, el primero,
Oh, si tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos todos los días, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Yo quiero que hagamos un ejercicio antes de continuar. Adelante. Cuando nosotros en los versículos que vayamos a citar, notemos o leamos la palabra corazón, pongamos la palabra sentimiento. Porque el corazón en nuestra cultura es el centro de nuestros sentimientos. Así que si nosotros leemos otra vez el versículo y decimos, oh, si tuviesen tal sentimiento que me temiesen. Excelente. Y que guardasen todos mis mandamientos todos los días. Indica que nosotros tenemos que poner nuestros sentimientos al Señor. Eso responde a tu pregunta de si nuestros sentimientos importan o si solamente son el lado opuesto de la fe. No, Dios quiere nuestros sentimientos. Pide que ellos estén puestos en la obediencia. Podemos leer o continuar con el próximo versículo. Claro. Que dice, pero cuando desde allí busques a Jehová, lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón o con todos tus sentimientos, con toda tu alma. Así que para Dios, nuestros sentimientos son importantes. Dios quiere que nosotros cultivemos nuestros sentimientos, pero la fe también tiene un lugar en nuestras vidas. Y encontrar ese equilibrio creo que nos va a ayudar a madurar espiritualmente, a avanzar. Exacto, y me surge la pregunta. Sabemos que ya ambos son buenos, ¿verdad? Y que uno debe estar sujeto al otro. ¿Cómo yo puedo relacionar esa fe que yo tengo con ese sentimiento que me nace? Yo creo que nosotros podemos ir a un ejemplo bíblico de la historia de Eliseo. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 14 al 17, encontramos la historia de Eliseo que fue sitiado dentro de una ciudad. El siervo de Eliseo estaba asustado porque había un ejército que lo estaba buscando para matarlo. Ay, sí, me encanta esa historia. Pero podemos notar que Eliseo estaba muy calmado. El siervo estaba asustado. Señor, tenemos el ejército encima de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hizo Eliseo? Oró al Señor y le pidió que abriera los ojos. Abre los ojos de su siervo para que vea cómo a su alrededor había un ejército. Y eso vio. Ahora me llama mucho la atención es que Eliseo no pidió para que fueran abiertos sus ojos. Eliseo no estaba viendo el ejército. Eliseo sabía que estaba ahí por fe. Así que no sentía temor. Y ahí podemos encontrar un contraste, cómo Eliseo por la fe rechazó el sentimiento de temor, de miedo, y se aferró al sentimiento de confianza que la fe le podía brindar. Wow. Y es muy importante eso porque nosotros como cristianos a veces nos encontramos en situaciones que nos ponen a elegir entre sentir o tener fe. Sí, porque al definir fe, como lo define Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera cuando tú estás en una grave situación, en un problema, y los sentimientos, como el caso que tú dices, tengo miedo, y el miedo sobrepasa a esa fe porque tú no ves, entonces es difícil. Así es, y no es al único que le pasó en la Biblia. Por ejemplo, podemos notar también el caso de Abraham. Sí. Abraham, podemos ir allá. Claro. Abraham, cuando se le dio la promesa del hijo prometido, valga la redundancia, él no creyó a Dios, no tuvo la fe suficiente para confiar y podemos notarlo en su acción cuando Sara le dio por mujer a Agar para tener el hijo. Eso es una evidencia de que falló. Por eso lo leemos en Génesis 17:17. Dice allí que entonces Abraham se postró sobre su rostro, después que Jehová le dio la promesa, y dice, y se rió diciendo en su corazón, sintiendo, como el ejercicio que propusimos. Exacto. A un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo, y a Sara ya de 90 años ha de dar a luz. ¿Qué pasó con Abraham en ese momento? Puso sus sentimientos por encima de la palabra de Dios.
por encima de la fe que debía tener, la confianza en la palabra de Dios. Exacto, se aferró a las evidencias que tenía porque la edad de él más la edad de Sara era imposible. Exactamente. Y me gusta porque la palabra de Dios no dice que no creyó, que rió solamente, sino que dice que rió en su corazón, diciendo en su corazón. O sea, que involucró los sentimientos de duda que tenía, que albergaba, y lo puso por encima de la confianza que podía tener en la palabra de Dios en ese momento. Imagínense, Dios mismo le estaba hablando en ese momento y la duda le sobrecogió. Wow, y pensar que después el Señor lo llama el Padre de la fe. Qué esperanza para nosotros, ¿verdad? De no dejarnos envolver en sentimientos y saber que si en algún momento nos pasa, pues abogado tenemos para con el Padre. Así mismo es. Y eso es lo más importante de este estudio que podemos hacer, es que podemos aprender a cómo ejercer nuestros sentimientos, cómo usar nuestros sentimientos sin olvidar o dejar la fe de lado. Wow, increíble. Me traslado a otros personajes que pudieron estar en la misma situación de Abraham. Por ejemplo, Isaac, cuando tuvo que de igual manera como Abraham lo hizo con su esposa, decir que era su hermana, porque el sentimiento de que lo mataran en ese momento fue más fuerte que la fe en que Dios lo iba a proteger. Y cómo esos casos de esos personajes bíblicos son los nuestros. Eso me impacta, de verdad que sí. Qué bueno que puedes hablarnos de esto. Así mismo es, así mismo es. Y esos ejemplos están ahí para enseñarnos a nosotros cómo reaccionar al respecto. También tengo una pregunta. ¿Qué peligro crees que puede tener para nosotros un sentimiento equivocado? Especialmente relacionado a la fe. Wow. Sería terrible porque ese sentimiento me puede llevar a tomar una decisión incorrecta y eso puede afectar mi fe. Sí, así mismo es. Yo quiero compartir una cita de Cristo en su santuario, Adelante. si es posible. Claro que sí. Refiriéndose a cómo afectaba que el sentimiento primara la fe. La doctrina de la conversión del mundo y del reino espiritual de Cristo no era sostenida por la Iglesia Apostólica. No fue generalmente aceptada por los cristianos hasta casi principios del siglo XVIII. Como todos los demás errores, sus resultados fueron malos. Enseñó a los hombres a dejar para un remoto porvenir la venida del Señor y les impidió que dieran importancia a las señales precursoras de su regreso. Y la partecita que más me interesa. Infundía un sentimiento de confianza y seguridad que no estaba bien fundamentado y llevó a muchos a descuidar la preparación necesaria para encontrarse con su Señor. Wow. Cuando yo siento que no tengo fe. No, y también cuando siento que tengo. Por ejemplo, la condición que narra aquí se refiere a personas que se sentían perdonadas, se sentían que estaban bien con Dios. Exacto, sí. Pero no estaban en obediencia porque estaban engañadas. Imagínense en qué peligro me encuentro yo si me siento perdonado y realmente no lo estoy, porque no estoy humillado de corazón. Terrible. Como dice aquí, me lleva a descuidar la preparación necesaria para encontrarme con Dios. Sí, porque el que cree que no necesita y que ya llegó, pues no va a estar en busca de eso que necesita. Así mismo es. Ay, el Señor nos ayude. Danner, y hay más personajes que tú tengas por ahí, que podamos analizar su vida, de cómo los sentimientos estuvieron versus la fe. Claro que sí. Trayendo a colación lo que puede ser un sentimiento equivocado, el caso de Judas Iscariotes es un caso muy lamentable y del cual podemos sacar una gran lección. Judas Iscariotes traicionó a nuestro Señor Jesucristo, lo vendió y luego fue aparentemente arrepentido, arrojó las monedas y sabemos cómo terminó. Dice la inspiración
dice sobre él que esta confesión fue arrancada de su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de cosechar le llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón, ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Wow. Están los dos casos opuestos. En el caso anterior, el sentimiento de bienestar y de conformidad con Dios, equivocado, y por el otro lado, un sentimiento de culpa tan grande que cree que ya no tiene perdón de Dios. Sí, tú sabes que eso me lleva o me hace pensar en las personas que se deprimen y que hasta se suicidan por depresión. Y está como de moda hoy en el mundo, como que, ay, tengo un problema, no lo puedo resolver, pues ni modo, no voy a Dios, no voy a ningún lado, me quito la vida. Y es justamente por eso, porque el ser humano se ha acostumbrado, nos hemos acostumbrado a poner los sentimientos por encima de la fe. Y olvidamos entonces Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero ¿cómo yo hacer con una situación, con un problema tan grande que mis sentimientos aplastan mi fe? Es muy importante esa pregunta porque diría que es el meollo del asunto. ¿Qué lugar tiene nuestros sentimientos en la fe? En resumen a tu pregunta. Nosotros no podemos confiar en nuestros sentimientos, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Engañoso es el corazón. Exactamente. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Así que nuestros sentimientos deben estar fundamentados en la palabra. Amén. Ahora, ¿cómo sabemos, respondiendo a tu pregunta, si nuestros sentimientos van acorde con la palabra? ¿O cómo sabemos que nuestros sentimientos no son genuinos? ¿En qué se basa la fe? La fe se basa en las promesas de Dios. Amén. Si nosotros nos acercamos a Dios y nos llega a nosotros la promesa, el que a mí viene no le echo fuera, nosotros nos aferramos a esa promesa y creemos que si vamos a Dios, Él no nos va a rechazar. Así que cualquier sentimiento de indignidad, cualquier sentimiento de culpa que nos impide acercarnos al Señor puede ser dejado a un lado porque podemos ejercer la fe en la promesa que Él nos ha dado. Wow. Interesante. Profundo y para reflexionar en que tenemos un Dios maravilloso que nos ha dejado en su palabra la solución a este problema que Él sabía que íbamos a sentir, los sentimientos. Y yo creo, Daniel, como que sobre todo en las mujeres, ¿por qué que las mujeres somos tan sentimentalistas? Dios les creó así, eso creo yo. Y lo hizo para que haya un equilibrio entre la relación que hay entre pareja y social. Porque los hombres tendemos a descuidar esa parte también y darle prioridad a otras cosas. Y una es importante porque, como leímos en los primeros versículos, Dios pide nuestros sentimientos. Exacto. Porque si nosotros no entregamos nuestros sentimientos a Dios, sería un ejercicio de fe forzada. Y Dios no quiere un ejercicio de fe forzado. Dios quiere que nosotros tengamos una fe genuina. Amén. Amén. Qué bueno que Dios es Dios y que está por encima de tus sentimientos y de los míos. Síguenos hablando, Daniel, acerca de eso, de cómo fortalecer esa fe que aplasten esos sentimientos negativos que no nos permiten crecer en el Señor. Yo quiero compartir una cita. Adelante. De mensaje para los jóvenes. Dice, la santificación, que creo que es la meta del cristiano, la santificación, dice que es una tarea diaria. Nadie se engañe creyendo que Dios lo va a perdonar y a bendecir mientras pisotee uno de sus requerimientos. La comisión voluntaria de un pecado conocido acalla la voz testificadora del Espíritu y separa al ser de Dios. Sea cual fuere el éxtasis del sentimiento religioso,
Jesús no puede morar en el corazón que no hace caso de la ley divina. Dios honrará solamente a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y me llama mucho la atención porque hoy en día es popular el mensaje que lo importante es cómo está tu corazón con Dios. Es muy importante cómo tú te sientas con Dios. Y está muy de moda una religión interna del corazón, que no exige de nosotros sacrificio y obediencia. Y eso es una fe, como dice aquí, que nos lleva a un éxtasis religioso. Nos hace sentir bien, cómodos, alabando al Señor, pero no hay una verdadera conversión que nos lleve a una transformación del ser para un arrepentimiento genuino. Sí, como que la gracia de Dios no es suficiente y da pena escuchar con que yo nací así y yo soy así, porque lo que estamos diciendo es que el Señor no puede y eso es lo que quiere el Espíritu Santo, transformarnos y hacernos pues partícipes de la naturaleza divina. Asimismo es, una fe genuina es una fe que no está basada en emoción. Así como el amor no es un sentimiento, la fe tampoco es un sentimiento. La fe es un principio y se ejercita. ¿Cómo podemos ejercitar la fe? Interesante pregunta. Claro, porque aquí no solamente damos ingredientes, sino que damos la receta completa, porque nuestros hermanos y amigos quisieran saber eso. En una ocasión un hombre le dijo a Jesús, y en otra también sus discípulos, aumenta nuestra fe, porque a veces nos vemos en situaciones, Daniel, que quizá alguien desde allá está diciendo, sí, es muy bonito como ellos lo dicen, porque no han pasado por esta situación. Porque sí, de verdad hay situaciones donde dices, Señor, pero ¿qué hago? Y tú te quedas así como esperando que Él baje y te diga, y no pasa. Entonces, ¿cómo eso? ¿Cómo fortalecer esa fe al punto que yo pueda saber que lo que yo estoy sintiendo es lo que Dios quiere que yo sienta? Digamos que podría ser fácil responder esa pregunta, pero difícil de aceptar. Ya dejamos claro que la fe no es un sentimiento. Así que, ¿qué es la fe? La definición de la Biblia parece como muy teórica. Sí. Parece como muy teórica. Sin embargo, en la práctica, ¿qué es lo que alimenta la fe? Son las promesas, como mencionaba antes. ¿Dónde se fundamenta la fe? En lo que Dios ha prometido que nos dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, dice la Biblia. Cuando nosotros tenemos la confianza en lo que Dios ha dicho y le decimos al Señor, Señor, tú dijiste tal cosa y por eso yo vengo reclamando tu promesa. Daniel, párate ahí. Eso de reclamando, tú sabes que yo he escuchado muchas personas que dicen, no, porque yo reclamo y yo peleo con el Señor. Y yo me quedo como, ay. Claro que sí. Y de hecho es válido. Es muy válido. ¿Por qué? Porque cuando Dios promete, lo que está en juego es su honor. El honor de Dios está en juego cuando Él promete algo. Me llama mucho la atención de la historia de la mujer sirofenicia. ¿Recuerdas esa historia? La mujer sirofenicia tenía una necesidad, creo, si no mal recuerdo, su hija estaba enferma. Y ella iba caminando y Jesús iba caminando más adelante con sus discípulos. Y mientras ella llamaba a Jesús, él lo que hacía era caminar más rápido. Sí. Y parecía que huía de ella, aunque le estaba dando una lección a sus discípulos. Al final los discípulos tuvieron que decirle, pero Señor, ya estamos cansados de escucharla, ya hace rato que está persiguiéndonos, atiéndela, despáchala. Sí. Y Jesús le esperó y cuando ella llegó, le hizo su petición. Y Jesús le respondió una pregunta que, visto superficialmente, parece cruel. Sí, parece un insulto realmente. Asimismo, le dijo, ¿cómo vamos a dar los panes de los hijos a los perros? Y honestamente, si me hubiera pasado a mí, cuando viene a ver, me devuelvo de ahí mismo cabizbajo, sí, porque y herido. Si, ahí notamos que si los sentimientos hubiesen estado por encima de la fe que ella tenía, se devuelve. Exactamente. Pero su fe
se sobrepuso a sus sentimientos. Y ella le respondió con una altura increíble. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Wow. Y Jesús mismo se sorprendió de haber hallado tanta fe. Su fe estaba basada en la promesa que Dios tenía de sustento, en el hecho de que el que a mí viene no le echo fuera. Y ella estaba confiada en eso, aunque las circunstancias parecían decir todo lo contrario. Sí, y qué bueno que dijiste lo que dijiste justamente, de que todo esto Jesús lo hizo para darle una lección a los discípulos, porque ellos hacían asesión de personas y que Jesús quería romper con eso. Y a través de eso Jesús lo estaba haciendo de una manera, como solo Él lo sabe hacer, de una manera práctica, palpable, de que todos, cuando vamos a Jesús, podemos ser llamados hijos de Dios. Así mismo es, así mismo es. Y es muy importante que nosotros, si queremos tener una fe firme, nos concentremos en las promesas de Dios. Amén. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor nos ha dado. Y pudiéramos mencionar algunas que tú crees para nuestros amigos que están pasando por situaciones difíciles. Y tú sabes, Daniel, que a veces hay gente que la está pasando tan mal que no tiene ni siquiera el deseo de abrir la Biblia y buscar las promesas. Así mismo es. En ese caso, se necesita primero disciplina, la impresión del Espíritu Santo. Todo el mundo sabe, y cuando leen la Biblia, puede encontrar que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Amén. Así que lo primero que nosotros debemos hacer si queremos cultivar la fe es buscarla en la palabra de Dios. La fe no se encuentra en la experiencia personal, ni en la experiencia de los demás hermanos, ni en el testimonio de los demás. La fe se encuentra en la palabra de Dios, confiando en las promesas. Y así entonces tenemos una fe firme. Sí, me recuerda a Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y cuando nosotros vamos al Señor y hacemos esa promesa nuestra, Señor, yo vengo a clamar a ti, respóndeme. Y entonces, como tú dijiste, en la Biblia está la respuesta. Así mismo es. No hay necesidad que nosotros tengamos que el Señor no quiera suplir antes. Wow. Ya el Señor sabe. Cuando Cristo enseñó a sus discípulos la oración modelo, le dijo, no pidan ustedes como piden los demás con vanas repeticiones. Y les dijo también, ya vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenéis necesidad. Ya sabe lo que necesitan. Ahora, ¿por qué debemos pedir a Dios si ya Dios sabe lo que necesitamos? Excelente pregunta. ¿Por qué pedirle a alguien que ya sabe lo que yo quiero o lo que necesito? Porque aferrados a la esperanza y a la promesa es la única forma que podemos tener respuesta de Dios. Wow. La única forma que podemos tener respuesta de Dios. Dios espera que nosotros le pidamos, que entremos en audiencia con Él, porque Él quiere saber que nosotros confiamos en que Él va a responder. Por eso, la definición de fe que aparece en Hebreos es inconclusa si nosotros solamente leemos la primera parte, que dice que es pues la fe, La certeza de lo que se espera. la convicción de lo que no se ve. Y sigue diciendo que para tener fe es necesario que crea que existe, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, conocer que hay fe en la definición, en la primera definición, estar seguro de algo, está muy bien. Pero si eso no nos lleva a estar convencido de que el Señor nos va a dar lo que promete, entonces nuestra fe en vana, porque en ese contexto dijo Cristo de Satanás, los demonios creen y tiemblan. Pero entonces la parte de estar convencido de que Dios va a asistir es lo que hace la fe genuina del cristiano. wow, sí. Y vivimos en un mundo donde todo el mundo cree. Igual que los demonios, pero no obedece. Y es ahí donde Dios marca la diferencia, o donde se debe marcar la diferencia. Y entonces, Daniel, ¿qué te digo? Gracias. Gracias por traernos este tema tan interesante de la fe versus los sentimientos. Y no sé, algún mensaje especial
algún llamado que quieras hacerle, alguna promesa, algo que quieras compartir con nuestros amigos de Jesús en mi hogar antes de terminar este episodio. Claro que sí. La fe es lo principal para el cristiano. Y nuestra fe debe ser una fe no solo personal, sino también familiar. Y creo que es bueno resaltar, especialmente en este canal con este nombre tan importante, Jesús en mi hogar, la promesa que, no solo la promesa que Dios hace para nosotros, sino que nosotros podemos apropiarnos de nuestras promesas a Dios. Y me gusta mucho la que hizo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Así que Josué prometió que su fe y la fe de su familia estaría puesta en Jehová. Amén. Y ese es el llamado que yo puedo hacer, que nuestra fe y la de nuestra familia esté puesta en Jehová. Amén, gloria a Dios. Interesante llamado, interesante reflexión, un versículo que nos invita a como familia acercarnos al Señor y independientemente de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, hacer de ese círculo que Jesús sea el centro y que sus alas pues habiten en nuestro hogar. Así que muchísimas gracias, Darner. Gracias. Esperamos tenerte nueva vez en Jesús en mi hogar y quizás allá en nuestro estudio que puedas ir y acompañarnos. Así que gracias. A ustedes, gracias por su fidelidad, gracias por sus comentarios, gracias por darle me gusta, compartan para que otras personas también salgan bendecidos. Así que Dios te bendiga.